Ahí va, perfecto. Bueno, a ver, está Micaela terminando de ingresar, ahora cuando finalice el ingreso, retomamos la pregunta de Yamila y algunas cositas que quedaron ahí picando en relación a lo que fuimos analizando recién. Retomando, hay si se quiere, haciendo un nexo entre el aporte de Enrique y el aporte de Eli, ¿sí? en lo que fueron mencionando. Sería interesante que podamos volver a hacer esta mirada que les hemos propuesto en relación al diseño del proyecto, esta mirada general de poder ir observando cada uno de los elementos del proyecto e ir analizando esa relación que hay entre uno y otro, ¿sí? Pero como decía Eli recién, tenemos la necesidad de analizar todo el proyecto, de poder revisar todo lo que implica la coherencia entre la fundamentación y la intencionalidad bimestral, entre la intencionalidad bimestral y la general, entre la intencionalidad bimestral, los contenidos y los temas, ¿sí? Para que, como decía hoy Enrique, después esa primera mirada al estilo borrador, al estilo repaso, al estilo análisis general, para poder ir punteando algunas de estas cuestiones, después podamos ir a analizar con un buen soporte de información esa evaluación, ¿sí? Ya que, como bien decían recién, la evaluación no es algo que está aislado, sino que surge justamente de cada uno de los elementos que se fueron diseñando previamente y que obviamente está todo el tiempo ese ida y vuelta y ese poner en relación cada uno de los elementos que se fueron realizando. Incluso si les resulta hasta más sencillo y les da información y letra para después poder ir a responder cada uno de esos ítems, si quieren pueden ir haciendo un punteo de cada uno de los elementos, de lo que vayan analizando al leer la fundamentación, de lo que analicen al leer la intencionalidad general, la bimestral, ¿sí? Que pueden ser en comentarios al margen, como muchas y muchos han hecho en la reentrega, o puede ser con algún párrafo que pinten con color, como también han hecho, ¿sí? Para que después, cuando vayan a hacer el enfoque o el foco sobre la evaluación, podamos tener toda esta mirada general del proyecto, ¿sí? En su totalidad. Eso por una parte. Después también tenemos ahí entonces dos preguntas planteadas o dos propuestas planteadas en relación a dos ítems en particular. Sí, Hasta profe, acá, sí. a mí en particular lo que me pasó fue que en el proyecto en prácticas 1 vimos como criterios e indicadores como en una sola cosa y los definíamos unidos. Y cuando lo hice en prácticas 2, la profe de teóricos me marcó que eran indicadores, pero no criterios. Entonces no sé cómo diferenciarlos. O sea, si bien entiendo lo que es un indicador, pero me queda como dando vuelta el criterio de evaluación. Bien, bárbaro. Vamos entonces a esa pregunta. Luego háganme acordar que que retomemos acá el ítem A, el punto A, en relación a los lineamientos institucionales, ¿sí? A poder despejar ahí algunas cuestiones en relación a los lineamientos institucionales según lo que fuimos intercambiando recién. En el proyecto, lo que debería aparecer, lo que debería estar diseñado son variables e indicadores, ¿sí? Si vamos a ver acá en el punto E, si la situación de evaluación se correlaciona con las variables e indicadores presentados, ¿sí? Cuando sentamos los variables y las variables y los indicadores, lo que estamos estableciendo es qué vamos a mirar, ¿sí? Es esto que va a establecer una mirada en común sobre la situación que se diseñó. Vuelvo al ejemplo que ya hemos charlado.
un partido de handball, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que se pueden observar y se pueden evaluar y se pueden mirar a lo largo del partido de handball. A través de las variables y los indicadores, lo que va a estar comunicado es sobre qué se va a enfocar la mirada específicamente, ¿sí? Que si va Gisela, si va Micaela, si va Yamila, ¿sí? Por mencionar justo a tres de las que tengo ahí cerquita en la pantalla, las tres van a mirar lo mismo, ¿sí? Sobre esa situación que se está sucediendo, que va sucediéndose muchas cuestiones, se va a mirar, las tres van a mirar sobre lo mismo, porque las variables y los indicadores lo que hacen es eso, enfocar la mirada y comunicar específicamente sobre qué se va a evaluar. Cuando hablamos de indicadores, entonces, lo que estamos mencionando es precisamente qué voy a mirar en relación a los contenidos y a los temas que se mencionaron se iban a enseñar, ¿sí? Ahí entonces, ¿qué elementos del proyecto les parece que tendríamos que tener en primer lugar a mano como para ir a observar y analizar para poder determinar si las variables y los indicadores estarían acorde en esa evaluación que se ha diseñado, ¿sí? Después nos metemos en lo que implica un indicador puntualmente, pero digo, tienen que analizar las variables y los indicadores de ese proyecto. ¿Qué podríamos mirar para Los determinar? contenidos y la intencionalidad. Exactamente. ¿Solo los contenidos? Y la intencionalidad bimestral. Bien. Y en relación a los contenidos, ¿qué más deberíamos mirar? ¿Qué más deberíamos tener en cuenta? Los temas, lo que yo pretendía enseñar y a ver si llegué al objetivo o no. Exactamente. No ¿Sí? si yo llegué, si individualmente cada alumno, si progresó, si le falta, si llegó a cumplir. Como cuando aparece, bueno, yo de hecho mi evaluación la hice así, no sé si estaba bien, pero yo la hice así. Depende el criterio que yo ponía si, no sé, si estaba en progreso, no era cumplió la palabra, puse otra palabra. Pero como que si estaba logrado, no logrado o en proceso. O si faltaba, porque por ahí, no sé, en cuestiones más técnicas, por ahí, no sé, el tema del pase sí estaba logrado, pero por ahí la recepción no. O por ahí los desplazamientos no. Entonces, eso. Bien. Y ahí lo que podríamos tomar en relación, y no me olvido de esta diferenciación entre criterio variable, criterio indicador, ¿sí? Vamos a seguir profundizándola, ya que fíjense que recién Mica hizo referencia a criterios e indicadores. En el proyecto lo que debe estar mencionado son las variables y los indicadores, ¿sí? Los criterios son estos que vamos a tomar en cuenta, estos principios que vamos a tomar en cuenta para poder hacer la mirada sobre el proyecto bimestral, ¿sí? Son estos principios más generales que nos orientan la mirada. Ahora, cuando vamos a pensar en ese diseño de la evaluación al interior del proyecto, son variables e indicadores, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué variables e indicadores. Decía recién Mica, entonces, voy a analizar si eso que propuse en la intencionalidad bimestral ¿qué sucedió? ¿Sí? Si logré enseñar eso que había pretendido enseñar, ¿qué sucedió con esos contenidos y con esos temas que fui poniendo en juego en cada una de las clases? ¿Sí? Y entonces, precisamente, si la intencionalidad bimestral, los contenidos y los temas hablan de técnicas, como dijo recién Mica, las variables, los indicadores deberían recuperar esos contenidos y esos temas y deberían mencionar estos contenidos disciplinares como aquellos que van a ser evaluados. ¿Sí? Doy un ejemplo. La intencionalidad bimestral habla de roles y funciones, habla de
hacer una mirada sobre lo estratégico, sobre lo táctico, y después no hay ninguna variable, si no hay ningún tema dentro de la evaluación que recupere estos contenidos, que recupere estos temas, ¿sí? Ahí ya tendríamos un primer análisis para hacer en relación a las variables que están mencionadas, ¿sí? Las variables serían los temas específicos en los que se va a enfocar la mirada cuando se va a evaluar. Los indicadores serían esos enunciados que mencionan qué se va a mirar específicamente de esa variable, ¿sí? Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Ahora me Sí. acordé que yo en la evaluación, o sea, en la intencionalidad, yo además de lo técnico, lo táctico y lo estratégico, nombro también lo de el respeto, algo así, era como el respeto, el cuidado al compañero, de a sí mismo. Después me pasó que yo en los temas no lo puse porque lo doy como hecho de que lo voy a enseñar, que eso, o sea, se va trabajando en todas las clases. O sea, no es un tema de una clase puntual, hoy enseñamos el respeto al compañero. Y a su vez en la evaluación sí evalúo eso, el tema de la comunicación, del respeto, del compañerismo, pero como que ahora que lo estoy pensando, en la reentrega tampoco lo hice, pero ahora me di cuenta, que yo lo tengo en la fundamentación, lo tengo en la intencionalidad, no lo tengo en los temas porque lo doy por hecho, de que es algo de clase a clase, y en la evaluación sí lo puse. Entonces no sé si está bien, porque en los temas no lo nombré porque lo di por hecho. Bien, ahí lo que podríamos analizar, si se quiere, también es, como profes de educación física, ¿no? ¿Cuáles son nuestros contenidos disciplinares para enseñar? Y entonces, sobre esos contenidos disciplinares es que vamos a poder diseñar la intencionalidad bimestral, y es que después vamos a armar la evaluación. Obviamente, por supuesto que va a estar la evaluación y toda la enseñanza en realidad va a estar atravesada por cuestiones que tienen que ver con el respeto, con el compañerismo, ¿no? Porque obviamente son, si se quiere, cuestiones que atraviesan todas las asignaturas, ¿sí? Y que atraviesan nuestra práctica como profesores y como profesoras en cualquier ámbito en el que nos desempeñamos. Ahora, está muy buena este ejemplo para poder pensar las variables y los indicadores de la mano de los contenidos y los temas, de los contenidos disciplinares, ¿sí? Y entonces, porque también hay una cuestión, digo, por ejemplo, ponemos como variable el respeto, ¿no? ¿Qué indicador se les ocurre que podríamos enunciar para analizar el respeto o no? A ver, otra, la participación. ¿Qué indicador podríamos que tenga que ver con lo disciplinar, ¿sí? Podríamos diseñar para evaluar en un partido de handball en relación, insisto, a los contenidos disciplinares para poder analizar esto, la participación, el respeto, el cuidado, digo, son cosas que podemos estar mirando y enseñando todo el tiempo. Sin embargo, buenísima la aclaración, las variables y los indicadores pensémosla a través de los contenidos disciplinares. O es la invitación, ¿sí? Para tratar de analizarlo desde ahí. Entonces, en tu caso particular, Mica, es interesante incluso esta mirada que volvés a hacer sobre lo que viste de tu proyecto, lo que revisaste, lo que volvés a analizar en función de seguir avanzando sobre algunas cuestiones. Un poco esto también se trata la propuesta, ¿no? Lo que podríamos pensar para tu proyecto en particular y lo que podríamos pensar para la mirada que hagas sobre el proyecto que vas a tener que evaluar es precisamente es ver en las variables y en los indicadores qué contenido y qué temas están puestos en juego, ¿sí? Y a su vez, si estos contenidos y estos temas que están puestos en juego en las variables y en los indicadores también están mencionados en la intencionalidad bimestral, ya Y que en la la intencionalidad, fundamentación también. por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo analizar el proyecto en conjunto es importante para poder hacer foco sobre la evaluación, ¿sí? Y entonces,
¿Vamos hasta ahí? Antes de meterme otra vez en lo específico de la definición de una variable o de un indicador. ¿Hasta ahí vamos? Sí, A mí no me termina de quedar claro si, o sea, Sí, esto de que yo no lo nombro en los temas, porque lo doy por hecho, no me termina de quedar claro cuando yo evalúe el proyecto que me toque, porque no sé si es criterio mío, como que está bien, yo me tengo que fundamentar en los autores, pero también lo explico con mis palabras. Y no sé si es mi criterio, como sí, para mí tiene que estar la evaluación, o sea, la evaluación tiene que aparecer, esto de la comunicación, de la participación, del respeto, no sé si es algo que lo defino yo o, no sé, como que me trabé. Ahora que lo pienso en el mío, cuando me toque evaluar el otro, no sé, porque por ahí el que me toque no lo puso y capaz que no tiene relevancia ponerlo, pero para mí sí, que de hecho yo lo hice y por eso creo que es así. Entonces no me termina de quedar claro. Bien. Bueno, Sí, dale, Fabi. Dale, dale. si tiene que aparecer y es una situación a evaluar, tiene que estar enunciado como indicador. Tiene que haber un indicador que esté diciendo, voy a ver esto, ¿sí? O sea, tiene que haber un indicador que cuando yo observe, me pueda dar la pauta de que eso que quiero ver está ahí, ¿no? O sea, a través de qué, tengo que decir, a través de qué indicador esto que yo estoy pensando, la comunicación, el respeto, todo, se está viendo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Porque esto es así, ¿cuál es la situación puntual que define en la situación de evaluación o la acción puntual que se define en el marco de la situación de la evaluación, define este criterio que yo estoy usando para evaluar? ¿Sí? ¿Dónde veo el respeto? ¿Dónde veo la comunicación? ¿Sí? ¿Dónde lo veo? Eso es el indicador. Esa acción bien explícita, bien objetiva, donde voy a ver eso que quiero ver. Perdón. No, para nada, Fabi. Sí, tiene profe, es que para mí, perdón, Sí, dale, Yami. cuando la compañera tenga que analizar el proyecto, a ver si realmente lo tuvo que poner o no en la evaluación, tendría que ir, como dijimos antes, nuevamente al contenido, a ver si en los contenidos propuso algún contenido que hable de la participación, el respeto, el cuidado por el otro, y si en la fundamentación también explicó si esa parte va a ser evaluada. Si es un contenido, obviamente debería ser evaluado. Creo que más que nada va por ahí, no sé si por el indicador. Está bueno lo que aportó la compañera, pero por ahí en el momento de fijarse el tema de la evaluación es fijarse eso, la fundamentación y los contenidos, a ver si realmente puso algún contenido que incluya ese respeto y ese cuidado por el otro. Sí, exactamente. Miren, acá tenemos el criterio que va a orientar lo que tenemos que observar en relación a las variables y a los indicadores. Y el criterio lo que nos está mencionando es la correlación, ¿sí? Si vamos a pensar la correlación entre la situación, las variables y los indicadores, ¿sí? Si en principio las variables y los indicadores permitirían, o la situación de evaluación permitiría observar estas variables y estos indicadores, ahí tenemos un primer paso, ¿sí? Y ahora, a su vez, para poder analizar estas variables y estos indicadores que están presentes, ¿sí? Y poder hacer una mirada sobre esas variables y esos indicadores, como decía Micaela, tenemos que ir a ver a los contenidos y a los temas para ver si también ahí hay una correlación. En relación a esto que decíamos antes, si la fundamentación, la intencionalidad, los contenidos y los temas no tienen un correlato con las variables y los indicadores, es porque evidentemente se estaba evaluando algo que no se estableció que se iba a enseñar, ¿sí? O lo que se estableció que se va a enseñar no es lo que se está evaluando, ¿sí? En ese sentido es que podemos ir a mirar las variables y los indicadores en la correlación con la situación y a poder analizar este ejemplo específico que decía Micaela,
tomando ahí como protagónico los contenidos y los temas para ver si lo que se dijo que se va a enseñar realmente es lo que después se evalúa, y a ver si los indicadores mencionan específicamente, como decía Fabi, aquello que se va a mirar. ¿Sí? Igual, profe, podría pasar que en el proyecto sí tenga correlación, o sea, yo le doy la primera leída, y yo considero que sí tiene, que está todo relacionado, que todo tiene pertinencia, pero podría pasar que yo le haga una segunda lectura y a mi criterio considere que falta información o faltan cosas en la fundamentación, por ejemplo, entonces de ahí para abajo le va a faltar algo a todo, porque si faltó, por ejemplo, no sé, algo sobre la técnica en la fundamentación, no están los contenidos, no está en la intencionalidad, y de ahí para abajo como que podría ser que falte, ojalá que no, que esto no vaya bien, pero digo, podría pasar que falte como información en todo el proyecto. Eso es parte de la evaluación que tienen que hacer, Mica, justamente. Ahí está el nudo de la evaluación que tienen que hacer, y por eso el justifique, ¿sí? Sí, se correlaciona por tal y tal motivo. No, no se correlaciona porque observo que la fundamentación, la intencionalidad bimestral, los contenidos y los temas, hay tal y tal cuestión, por ejemplo, se arrastra alguna falta de información que no me permite ver que haya correlación. Y tener en cuenta esto, ¿sí? Y esto que decía Mica de, para mí habría que sumar la información, o para mí habría que ajustar la información que se brinda para lo que sigue, el punto que sigue, la consigna que sigue, que es justamente donde le pueden dar entrada a cada uno de esos ajustes o cada una de estas cuestiones que ustedes estarían evaluando u observando que sería necesario revisar. ¿Sí? Se pueden llegar a encontrar con que hay algo de esto que, según ustedes, de forma justificada, lo evalúan como pertinente o no pertinente, que se correlaciona o no se correlaciona, ¿sí? Es parte de la evaluación. Bien, Fabi, Profe, ahí igual. habías levantado la mano. Ay, sí, perdón, viste que te dije que no iba, que me iba No, a dale, salir de la dale, cámara. ahí Que tengo pantallitas que No, veo que se yo mueven ahí, y ahí, después te hay pasamos la palabra. hay una cosa con lo que dijo Micaela, digo que, y que viene a colación por lo que ahora va a desarrollar Luisina, ¿sí? Que tiene que ver con que cuando nos sentamos a evaluar ese proyecto y más específicamente la evaluación de ese proyecto, ¿sí? Yo tengo que ser todo lo objetivo que puedo para meterme en ese proyecto, ¿sí? O sea, no querer cambiarle la perspectiva. Si el proyecto se adecua, tiene correspondencia, coherencia, pertinencia y es viable, ¿sí? No tengo que pretender revisar algo porque yo creo que debió ser, ¿sí? En este sentido, pensar que se adecuan los lineamientos institucionales, pero no pone algo que yo pondría, pero se adecua, ¿sí? Claro, a ¿Se eso iba entiende mi eso? pregunta, que por ahí yo obsesiva yo pondría un montón de cosas y capaz que no es que a ella le falta, sino que yo me obsesioné que quería poner más. Ahí está la cuestión, porque esa es la dificultad, ese es el punto de dificultad que tiene la evaluación, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Lo que yo quiero que suceda o sobre lo que está sucediendo aquello que es adecuado, es pertinente, que es coherente? Digo, ahí está. Y mucho más eso, si no puedo enfocarme de esa manera en estos puntos, mucho más va a costar después en lo que viene, ¿no? Entonces ahí está, digo, yo puedo pensar, porque por ejemplo, me quedé pensando en esto de decir los contenidos, los temas y la situación de evaluación. Quizá la situación de evaluación esté planteada en relación a aquello que se considera que de la temporalización se revisó y no tiene que estar todo en la situación de evaluación o planteado como indicador. ¿Se entiende eso? Digo, en tanto y en cuanto ustedes puedan ver que hay una correspondencia, ¿sí?, con el programa y que
aquello que se define en la situación de evaluación tiene correlación con los temas y contenidos. Tampoco tienen que estar todos los contenidos que se están planteando. Y ahí ustedes sí pueden inferir que se cumple o no la intencionalidad bimestral y demás, pero ojo, eso me preocupa. Ojo, porque ¿cómo se sitúan como evaluadores sobre la propuesta que tienen adelante? Perdón, no hablo más. Claro, como una Justamente especie para eso de búsqueda de tenemos... neutralidad, ¿Cómo, Gise? que es como una búsqueda de cierta neutralidad a la hora de evaluar. O sea, es difícil porque es difícil, pero bueno, sí, es esa búsqueda. La Sí, neutralidad, yo ¿saben sí, perdón, dónde? si Sí. Luisina me permite, a nosotras nos pasa cuando nos sentamos, vamos a hacer la observación de un practicante o una practicante, ¿sí? ¿Es lo que yo quiero ver? ¿Es mi yo reflejado? ¿Es esa profesora histriónica que corre, que grita, que habla? ¿O me siento a ver a ese sujeto actuando como esa y ese sujeto, ¿no? En el marco de su estilo, de su conocimiento y demás? Es difícil, como dice, es muy difícil, pero es el ejercicio, ¿no? Perdón, Lu, no me meto más. No, dale, Fabi, ¿cómo? Perdón, adelante. El primer momento de neutralidad, si se quiere, lo podemos encontrar en los criterios. Los criterios justamente lo que están haciendo es permitirnos enfocar la mirada, orientar la mirada, establecer un principio para poder mirar, ¿sí? Como ya saben, si nos vamos a detener a analizar el proyecto, podemos analizar un montón de cosas. Pues bien, lo que vamos a analizar son estos criterios en particular, sobre estos aspectos en particular, los lineamientos institucionales, el programa, la intencionalidad, los contenidos y los temas, ¿sí? Como para poder ir orientando cada una de estas cuestiones, ¿sí? Y por eso también la necesidad de justificar, y en esa justificación seguir sosteniendo lo que estos principios, estos criterios están solicitando, ¿sí? Y entonces en el yo creo, yo considero, lo que debe aparecer es, se adecua porque los lineamientos institucionales mencionan que tal y tal y tal cosa, o dentro de los lineamientos institucionales se establecen determinadas cuestiones que son las que hacen que podamos analizar a esta evaluación de este modo o de este otro modo, ¿sí? Ahí es donde en cada uno de esos puntos que están mencionados, donde podemos empezar a buscar un principio de neutralidad, si se quiere. Con lo difícil que es, obviamente, porque somos sujetos que estamos mirando, ¿no? También desde una mirada que involucra posicionamiento, que involucra determinadas formas de ver lo que estamos evaluando. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido también importante que tengamos en cuenta esta diferenciación entre variables e indicadores. En las variables deberían estar mencionados aquellos temas, ¿sí? que van a ser evaluados, donde se va a enfocar la mirada, ¿sí? Y eso es también un análisis interesante para hacer. En esto que decía Fabi, puede que no estén todos los contenidos y los temas. Bueno, ¿por qué no están todos los contenidos y los temas? ¿Por qué enfocarse sobre esos temas en particular? Y eso también sienta un posicionamiento en relación al proyecto. Y lo que debe aparecer es que para cada tema en particular haya un indicador que enuncie qué se va a mirar específicamente. ¿Sí? Esto algo lo hemos analizado. Si aparece el pase sobre hombros, ¿sí? El indicador es lo que va a determinar, lo que va a sentar la mirada en relación a qué se va a estar mirando cuando los estudiantes están realizando ese pase sobre hombro, porque hay una gran variedad de cosas a observar. Puedo estar mirando lo técnico, específico de cómo se ubica el brazo, por ejemplo, para lanzar. Puedo estar evaluando una cuestión que tiene que ver con
la distribución de la pelota para poder llegar al arco, y entonces ahí hay más una mirada sobre lo táctico, sobre el indicador justamente lo que permite es enfocar aún más la mirada, establecer de forma bien precisa qué se va a mirar de cada una de esas variables, ¿sí? Y ahí el análisis que podemos hacer en relación a las variables y los indicadores para con la situación es ver si esa situación que se propone permitiría que se observen esas variables y esos indicadores, ¿sí? Por eso el criterio de la correlación, ¿sí? Si estoy pretendiendo evaluar, por ejemplo, la defensa, ¿no? Que es un contenido que ha aparecido mucho, y la situación de evaluación es uno o una enfrente de la otra o del otro, pasándose la pelota, se estaría pudiendo poner en juego ahí la variable y el indicador en relación a lo defensivo, no se estaría pudiendo poner en juego, hay una correlación, si hay una coherencia entre la situación que se plantea para evaluar determinados contenidos y temas a través de estas variables e indicadores, que estaría acorde, permitiría hacer la evaluación, no lo permitiría, ¿sí? Posibles miradas entonces a hacer sobre ese punto que implican las variables y los indicadores. Yami, no sé si ahí hemos ido respondiendo tu inquietud inicial. Sí, profe. Sí, Bárbaro. algo, un poco más lo entendí. Tendría que ver ahora si lo puedo llegar a poner en práctica, pero sí. Bien. Insisto, vayamos a revisar, en principio, si presenta variables e indicadores del proyecto, si no los presenta, en poder analizar si están mencionados los temas, si están mencionados temas que se van a evaluar, por eso variables, ¿sí? Pueden ser distintos temas. Los temas seleccionados tienen que ver justamente con la intencionalidad que tiene el proyecto. Eso es lo que debería aparecer reflejado en las variables. Y en los indicadores, esos enunciados que cuenten qué es lo que se va a observar específicamente de esa variable, ¿sí? Obviamente después todas las dudas y las consultas que puedan llegar a ir apareciendo en la lectura del proyecto y en el avance del análisis, las podemos ir intercambiando, y sería interesante que también las vayan apuntando, ¿sí? Que eso también sea parte de la lectura que se hace sobre la evaluación, para que a medida que vayan avanzando sobre la lectura y la relectura del proyecto, puedan ir teniendo en cuenta dónde deberían profundizar el análisis, dónde estaría siendo necesario ajustar la mirada, ¿sí? Eso también está bueno que lo vayan haciendo en este borrador que mencionaba Enrique al principio, sería una buena estrategia. Jerónimo había levantado la mano en algún momento, que nos había quedado ahí pendiente. Si querés tomar la palabra. No, profe. Ya está, no pasa nada, gracias. ¿Se fue saldando la duda? Sí, se fue aclarando, por suerte, así que ya está. No, lo que quería decir es que en una situación de evaluación de 2 horas, no podemos abarcar todo. O sea, a eso quería como resaltar o remarcar. Nada, tenemos menos de 2 horas, porque entre que pasás lista y todo más, y vamos a ser realmente objetivos, entre que organizar los materiales y demás, si bien eran 2 profes, pero bueno, nada, no podemos evaluar todo. Y coincido con lo que decía Fabiana, si el proyecto tiene correspondencia, bueno, básicamente todos los criterios que mencionamos, y bueno, ya está, no vamos a poder cambiarle todo el proyecto al compañero o a la compañera. Nosotros pensamos que no puso lo de respeto, qué sé yo. Para mí.
Bueno, ahí es interesante esto que dice Jerónimo, pensando justamente la importancia que tienen o en cómo nos ayudan en relación a eso las variables y los indicadores, ¿no? A poder decir, bueno, en esta situación en particular lo que se va a evaluar son las variables, son estas variables y estos indicadores, se va a observar estos aspectos de cada variable, y la mirada va a estar enfocada ahí, ¿sí? Justamente para que todo lo que sucede en una situación de evaluación podamos seleccionar y elegir en dónde ir a mirar, ¿sí? Eso también sería En relación a esa contextualizar. intencionalidad. Sí, Gise. Eso sería también como retextualizar todo lo que queremos ver o evaluar. En relación a qué, Gise. En la evaluación que nosotros vamos a ver, dentro de todos los contenidos, temas, en lo que vemos en la fundamentación, ¿sí? Hace una suerte de resumen, digamos, de lo que se puede o no ver y exponer una evaluación, como dice Jero, no podemos abarcar todo, o no sé, por cuestiones de tiempo o lo que sea que suceda, pero hay como pilares centrales que creemos que se pueden ver y que tienen que estar. Y cuando nosotros hacemos una evaluación o una lectura de lo que vemos ahí, eso tiene que estar presente. Y ahí por ahí la neutralidad juega un poco, porque por eso digo que es difícil, porque tratar de pararnos desde donde decimos nosotros qué es lo que tiene que estar y lo que no. Pero bueno, si hacemos esa seguida desde la fundamentación, como decían las compañeras, hasta el final, podemos darnos cuenta de si está estos pilares que creemos nosotros que no puede faltar. Bien, ahí incluso en dónde podríamos pensar que está